Para bien o para mal, todo empresario que hay en el mundo tiene que tener una parte financiera en algún sitio de su cabeza, ¿no? Ya sea porque la tiene él o porque tiene un socio al lado que lo es, ¿eh? No sé, el objetivo es que vosotros, como empresarios, conozcáis vuestra empresa. Y para conocer la empresa, insisto, está muy bien conocer que esto mide 4 metros y que esto no sé qué, no sé cuántos, pero también hay que valer cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo y cuánto dinero tengo en caja. Y un modelo de negocio, la que sea, en la que consideres que otro te va a pagar la fiesta, es difícil, ¿eh? Hay un momento que tú tienes que poner de tu parte. Muchísimas gracias a Jordi y Esteban por uniros al evento de primeros en Barcelona en abril. ¿Abril? Ya lo tenemos claro. Vosotros no. ¿Os parece si arrancamos conociendo un poco vuestra vida previa a Fin2Go? Fin2Go arranca en 2021, ¿verdad? ¿Cómo es vuestra vida hasta ese punto? Sí, bueno, yo me llamo Esteban Galindo, encantado de conoceros o de saludaros. Yo mi carrera profesional siempre ha estado en el mundo del departamento financiero. Empecé al principio siempre en multinacionales, hasta llegar en los últimos 10, 15 años antes de entrar en Fin2Go como director financiero en multinacionales. He estado director financiero en Masvisión, que es de gafas, en Yves Gosset, de cosmética femenina, en Rolen, que era de ferroviaria, etcétera, etcétera, y por lo tanto conocí todo el mundo desde la dirección financiera, todo el área de dirección financiera amplia, ¿eh? Tenía la parte de recursos humanos, la parte de dirección financiera, la parte de informática, etcétera. Entonces esa ha sido mi carrera profesional, pero siempre desde el punto de vista, o siempre he sido desde el punto de vista contable. Empecé como contable y a partir de ahí responsable de proveedores, etcétera, 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 hasta llegar hacia la dirección financiera. O sea, de alguna manera ha sido vocacional lo mío porque siempre he estado en un área y he continuado en ese área. ¿En tu caso, Jordi? Pues parecido. Es verdad que Esteban y yo nos conocimos justo en una asesoría muy cerca de aquí, en un outsourcing de una firma, una Big Four, donde precisamente empezamos a conocernos y nos hicimos amigos y después cada uno hizo un poco su carrera profesional. Yo estaba más vinculado también a retail, empresa familiar catalana, multinacional, pero más pequeña, etcétera, y sí que escalando dentro de lo que es la típica estructura de empresa que bueno, vas subiendo hasta, digamos, la dirección financiera. Y yo sí que en el 2017, un poco por necesidad personal y obligación, aquello que estás en un momento en que la crisis de los 40, que tienes que cambiar cosas y no sabes qué, pues ahí sí que empiezo a interactuar con el sector o el mundo de la emprendeduría. Y ahí empiezo a ayudar, pero no desde la asesoría, sino desde la dirección financiera part-time. Y no no era exactamente una dirección financiera part-time, era como una especie de controller part-time donde ayudaba al emprendedor a hacer un business plan, un cash flow, un reporting, a controlar directamente la información de la asesoría, a dar soporte en auditorías, etcétera, pero en empresas pequeñas que necesitaban ese toque, digamos, de la dirección financiera part-time. Y ahí es precisamente donde me doy poco cuenta del nicho que se abre en ese tipo de empresas, donde sí que se ha profesionalizado un poco el sector de la emprendeduría, ¿no? Un poco diferencial a lo que hace 20, 30 años seguramente la emprendeduría era, que realmente necesitaban una información financiera válida, al día, accesible, y que la asesoría tradicional de toda la vida no les estaba dando, ¿no? Y yo, de hecho, me encontraba en un punto intermedio, ¿no? Entre el emprendedor que estaba haciendo cosas en Excel y en herramientas que acababan de salir, ¿no? y la asesoría que estaba haciendo su contabilidad paralela, ¿no? Entonces me encontraba en ese punto que esto, digo, no está funcionando. Y ahí yo creo que también un momento en 2017, 2018 que eso aparece, ¿no? Esa profesionalización de la emprendeduría, ¿no? Con Venture Capitals y cierta estructura de profesionalización. Y por otro lado, nacen unas determinadas herramientas, el Anfix, el Odoo, el Holded, el QuickBooks en otras partes del mundo, pero aquí en España sobre todo el Anfix, el Holded, etcétera, que ayudan al emprendedor a la toma de decisiones. Y ahí es cuando realmente, sí que hablando entonces con Esteban, pues aquí hay un nicho, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos un poco la primera piedra de Fin2Go, primero con una marca diferente, porque empiezo yo un poco en plan freelance
Y empezamos a fichar gente, empezamos a crecer y a pivotar el negocio, porque yo estaba haciendo, digamos, dirección financiera part-time y lo tenía que convertir en asesoría, ¿no? Es decir, a cambiar tickets de 500 euros a tickets de 200, ¿no? Y ahí es donde un poco pues acabamos de poner y de dibujar el rumbo de la compañía hacia futuro. ¿Compaginas durante un tiempo trabajar para otros con el apoyo a estas startups y más? ¿O das el salto de...? En el 2017 empiezo el salto a la dirección financiera part-time. Lo que compagino, y ahí Esteban ya me empieza a ayudar, etcétera, es la dirección financiera part-time con la asesoría. Es decir, hay clientes que me piden solo asesoría, hay clientes que me piden dirección financiera part-time, otros que son controller part-time, porque es un concepto el tema del CFO as a service que ahora está más de moda, pero que hace 8 o 9 años era como algo muy que no se entendía bien, ¿no? Y tampoco estaba muy bien dibujado cuál es el scope de ese trabajo, ¿no? Es decir, oye, yo entro aquí y me miro el balance y a lo mejor no tiene ningún sentido. Pues empecemos por ahí, pero no había un scope de, no, yo te monto el business plan, el reporting y te lo dejo llave en mano y ya, no, tampoco era eso, es decir, cada cliente era un mundo, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a pivotar un poco hacia la asesoría, a cubrir, porque también herramientas como Holded, Anfix en ese caso se queda un poco más atrás, pero cambian un poco todo el foco de dónde están yendo el negocio y cierran pues procesos contables dentro de la propia herramienta, ¿no? Porque esas herramientas al principio estaban muy verdes todavía. ¿El lanzamiento cómo es? Es decir, el lanzamiento de Fin2Go, un día le dices a Esteban, oye, da el salto de tu empresa y vente conmigo, montamos la sociedad, sí, pues la sociedad ya existía y se incorporó. Yo estaba trabajando bajo la marca C Consulting y ya quería salir de la marca C Consulting porque es verdad que el foco donde yo estaba dirigiéndome era diferente al de C Consulting como global, porque C Consulting es una red de asesorías, ¿vale? Como mucho más tradicional, en el foco, en el target de cliente, etcétera. Y hablando entonces con Esteban, cuando ya decidimos de poner el foco en esto, dijimos, bueno, ya diseñamos una marca nueva, etcétera, y digamos que es la gran aportación de Esteban. La única. Entonces, no, y ahí el tema fue que yo trabajaba en empresa, yo sé que estaba en empresa final, trabajando como director financiero, y hay un momento que ya vemos que sí, que queremos intentarlo, que queremos ir hacia adelante, donde yo tenía que dar un salto que él ya había dado por diversas circunstancias. Y lo que decimos es, cuando encontremos un buen cliente que de alguna manera me permita darle de comer a mis hijas, entonces hacemos el salto, ¿no? Encontramos un buen cliente que es Getir, bueno, no, en aquel entonces era de Block, pero encontramos un buen cliente que es Getir, que es el de Fast Delivery, Ultra Fast Delivery. Era un buen cliente. Era un buen cliente. Ya sabemos. Pues era ese. Nosotros fuimos los primeros directores financieros en España de Getir. Entonces conseguimos a Getir como cliente. Entonces lo que hago yo es ir a donde estoy trabajando y decirle, dejo la empresa, ahora bien, si quieres, te puedo ofrecer el servicio. Segundo cliente. Y entonces tenemos el segundo cliente o el primero, nunca ha quedado muy claro, porque es el primero que realmente nos coge. Entonces, desde el principio empezamos facturando, vamos a decirlo así. Tuvimos, o sea, yo hice un salto con semi-red en ese sentido. Y ahí es donde empezamos ya realmente a montar el concepto Fin2Go, pero ahí todavía estábamos con una idea más de arriba abajo. Es decir, desde la dirección financiera, vemos a ver si conseguimos clientes de asesoría y no al revés. Ahora somos una pura asesoría que hacemos dirección financiera, es diferente. Es interesante, ¿no? Porque vais desde el ticket alto, decir, no, vamos a ir para abajo. Hay un momento de búsqueda de la necesidad de nuestros clientes, ¿no? o del mercado. Es decir, nos damos cuenta que la dirección financiera muchas veces falla porque falla la base. Y eso es fundamental y aquí vuelvo un poco al concepto vocacional que hablaba antes. Yo soy muy talibán de que la contabilidad tiene que estar bien hecha. Es decir, y suena a veces, si aquí hay muchos emprendedores, imagino, que le den importancia a los números. Yo creo que tenéis que dar mucha importancia a los números. Es lo que te dice la realidad. De hecho, a mí siempre me ha gustado ser director financiero porque siempre me ha gustado ser el número 2 de la empresa. Es decir, el número 1 es el director general, está bien, y también he tenido esas expectativas y esas ganas de llegar ahí. Pero ser el director financiero, toda la información la tienes tú en tu mano. Si sabes interpretar los números, la tendrás. No, es que yo tengo un margen del 25. No. No, que sí. No.
O sea, es decir, y podemos discutir lo que queramos. No sé cómo explicarme. Hay momentos, y yo creo que esa discusión en algunos casos todo el mundo la habrá tenido, ¿no? O yo gano tanto, o yo estoy vendiendo a tanto. Cuidado con los márgenes teóricos, con las ventas teóricas, con los costes teóricos. Están bien, son teóricos, valen para hacerte una idea, para hacer un landing de dónde voy a acabar. La realidad es la realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ver que esa dirección financiera nos puede valer, pero que muchos clientes, muchas pymes, y podemos ser startuperos o no startuperos, pero muchas pymes necesitan información financiera, y si esa información se la damos bien y llegamos hasta un reporting o llegamos hasta un análisis o llegamos hasta una reunión mensual, necesitan más que un director financiero. Que un director financiero, hay momentos en los que cuando se busca financiación o cuando se busca lo que sea es interesante y es importante, pero muchas veces lo que nos encontramos es que la gente lo que necesita es saber dónde estoy. Y de hecho, al revés, tengo la sensación que muchas veces se acaba cubriendo o acabas comprando soluciones, ¿no? Cojo un director financiero para que me diga dónde estoy. Vale, ¿dónde está la contabilidad? No la tengo. Pues ya vamos mal, ¿no? Y entonces ahí es donde poco a poco nosotros vamos viendo que la necesidad la estamos encontrando abajo. Digo abajo en un sentido no peyorativo, en el sentido de la base, abajo como base, donde realmente la gente vamos viendo que podemos pensar cualquier negocio o cualquier sector en el mundo y todos han evolucionado, mientras que, sin embargo, la asesoría, la gran, y eso es un tema que siempre lo ha dicho muchas veces Jordi, me ha hecho mucha gracia, es el gran cambio que ha hecho la asesoría es meter Dropbox. Ese es su cambio loquísimo que ha hecho hasta ahora. Y el PDF porque le vino hecho. Si no, todavía seguirían pidiendo la factura en papel. Entonces, ese cambio es donde nosotros hemos visto que queremos hablar el mismo idioma que el que quiere hablar nuestros clientes. No puede ser que hablemos de inteligencia artificial, que hablemos de tal, que hablemos de cual, que hablemos de cual, y las facturas, toma, aquí te las doy en un sobre el 19 de abril y mañana presenta impuestos. No tiene ningún sentido. Antes nos comentabas que lo definiríais como la contabilidad colaborativa. Sí. Decías, es lo que hace cliente, nos sirve a nosotros. ¿Puedes profundizar un punto más? Porque creo que ese es el punto realmente diferencial. Nosotros siempre comentamos que cuando las asesorías tradicionales tienen un objetivo, que es presentar los impuestos y presentar las cuentas anuales. Antes te decía en broma, ¿no? Presentar sus impuestos. Hay un momento en el que ni siquiera es el impuesto del cliente, es mi impuesto. Yo estoy presentando mis impuestos. Oiga, no, que es mío. Dígame que pago del modelo 303. No, es mi impuesto. Bueno, pues adelante. Y entonces, lo que no hay es una contabilidad real. Es decir, tú no sabes cuáles son tus datos financieros. De vez en cuando recibes un balance, quien quiera entenderlo que lo entienda, porque puedo entender que la gente no es, yo soy contable, yo soy financiero, pero la gente no es contable y financiera, ¿no? Porque tiene que tener conocimientos financieros para entender cuando le explican algo, evidentemente. Para bien o para mal, todo empresario que hay en el mundo tiene que tener una parte financiera en algún sitio de su cabeza, ¿no? Ya sea porque la tiene él o porque tiene un socio al lado que lo es, no sé cómo explicarme. Pero tiene que tener a alguien que tiene que tener una parte que sea financiera, ¿no? Entonces, los objetivos de las asesorías tradicionales es diferente al objetivo de la empresa final o del cliente, ¿no? Es decir, yo quiero presentar los impuestos, yo quiero presentar las cuentas anuales y te daré y de hecho nos ocurre, ¿no? Oye, dame un balance. Me tendrás que dar 4 semanas, me tendrás que dar 3 semanas, me tendrás que dar 5 semanas. Uy, es que ahora mismo, o te pregunta cosas de, oye, este movimiento del banco de abril, pero del 24, ¿qué es? Yo qué sé lo que es, no tengo ni idea, no me acuerdo lo que pagué ayer, voy a acordarme lo que pagué hace un año, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros el concepto colaborativo, y es verdad que aquí Holded nos ha ayudado mucho porque nosotros tenemos ese concepto. Holded es la herramienta, en aquel entonces había más, estaba Anfix, había alguno más, Anfix de alguna manera creo que no ha llegado al nivel donde ha llegado Holded y por eso nosotros nos hemos decidido por Holded. Lo que buscamos es que nuestros objetivos y el objetivo de la empresa sea el mismo, es decir, que es tener tu contabilidad al día, tener tus datos financieros al día. Ya veremos si de esa contabilidad al día habrá unos trabajos adicionales más de dirección financiera o de controlling financiero, como dice Jordi, te hago un business plan, te hago un plan de tesorería, revisamos por qué estás perdiendo margen, por qué estás ganando margen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero partimos de esa base, ¿no? de esta contabilidad.
Entonces, nosotros, el objetivo nuestro y el de la empresa es el mismo, que tú tengas la contabilidad al día, donde los impuestos serán una consecuencia, por supuesto. Es decir, si yo llevo cada día la contabilidad al día, si yo llevo cada día todas las facturas emitidas y recibidas al día, y luego si queréis entramos un poco en nuestra metodología de trabajo, la consecuencia será que te presento los impuestos. No es un objetivo en sí mismo. El objetivo es que vosotros, como empresarios, conozcáis vuestra empresa. Y para conocer la empresa, insisto, está muy bien conocer que esto mide 4 metros y que esto no sé qué, no sé cuántos, pero también hay que valer cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo y cuánto dinero tengo en caja para asumir diferentes... pensemos todos en el COVID, ¿no? Cuando pasó el COVID. Yo creo que el COVID ya ha prescrito, ¿no? Pero alguna enseñanza nos dejó. Y una de las enseñanzas que nos dejó es que el dinero que tienes en el banco no necesariamente es el dinero que tienes. Necesitas saber cuánto dinero debes, necesitas saber qué préstamos tienes, etcétera, etcétera. Toda esa información, nosotros buscamos ese concepto de que nuestro objetivo sea el mismo que el del cliente, vamos a tener esa información y con eso llegamos al fondo. Y entonces entro en el concepto colaborativo, no lo he olvidado. ¿Cuál es el concepto colaborativo y dónde entra Holded? A que lo que tú haces me vale a mí, lo que yo hago te vale a ti. Y aquí además entramos en tema de ahorros de tiempo. Es decir, si tú ya metes las facturas emitidas, si tú ya haces tus facturas emitidas, y ahora con Verifactu, etcétera, que entiendo que son temas que mucha gente habrá ido oyendo, si entras las facturas emitidas dentro de Holded, yo no las tengo que replicar, en el que lo único que puede ocurrir es que me confunda. No voy a aportar nada más que a lo mejor confundirme. Más allá de que, por supuesto, hay un análisis o un asesoramiento contable de, oye, ojo, que esto lo has puesto sin IVA, o esto lo has puesto con IVA, o lo has puesto sin IVA, pero es exportación y no entrega intracomunitaria. Pero más allá de eso, ese trabajo ya no lo tengo que hacer. Si nosotros, que así lo hacemos, insisto, luego si quieres hablamos de nuestra metodología, y le dejo hablar a Jordi, contabilizamos todas las facturas a tiempo, porque somos colaborativos just in time. Es decir, todas las facturas, toda la contabilidad intentamos llevar prácticamente al día. El al día es imposible, por eso somos externos, pero lo intentamos llevar prácticamente al día. Si yo tengo todas las facturas emitidas y todas las facturas recibidas, si además todas las facturas recibidas tienes un PDF en el que tú ves en el software qué factura es, y además tenemos el agregador bancario donde conciliamos los movimientos, ya no necesito que vosotros tengáis una carpeta en la que tienes esta factura la he pagado, esta factura no la he pagado, esta factura está para dentro de 15 días y entonces es la carpeta roja, esta es para dentro de un mes, la tengo en la carpeta azul y esta ya la he pagado. No, lo veremos todo en Holded y por lo tanto mi trabajo, aparte de que acaba en nuestro trabajo de Fintubo, aparte de que acaba en un dato financiero, también desde un punto de vista administrativo os da una información para que sepáis dónde estáis y, oye, estas facturas las tengo por pagar, estas facturas las tengo por cobrar, etcétera, etcétera. Muchos empresarios, es verdad que al principio pagan todo al contado, por lo tanto no hay tanto problema, pero no lo cobras todo al contado, punto primero, o según qué tipo de negocio, y cuando empiezas a financiar, al final acaba siendo un lío tener 3 carpetas para cada cosa que quieras pagar. Al final, entre la contabilidad y la información financiera, la diferencia es la velocidad del dato. Es decir, cuando una gestoría se centra en contabilidad de impuestos, tú estás contabilizando cosas de hace 3 meses, ¿no? Y es lo que decía Esteban, ¿no? De octubre, si esto ya lo he olvidado, ¿no? En cambio, en una herramienta colaborativa, ya sea Holded o cualquier otra, la contabilidad es al día, ¿no? Nosotros ya tenemos un proceso donde intentamos hacer que el proceso sea muy, muy, muy rápido, es decir, el agregador bancario ya existe dentro de la herramienta, pero la factura recibida tenemos que contabilizarla, ¿no? Ese proceso lo hacemos lo suficientemente rápido para que si una factura la recibimos hoy, una factura de proveedor de un cliente nuestro la recibimos hoy, se contabilice hoy, mañana. Si además está pagada dentro de 3 días, pues esa información se nutre sola, se contabiliza toda la información y por lo tanto esa contabilidad pasa a ser información financiera útil, real, online, ¿no? Al día, accesible. Por dar un paso atrás, habéis pasado en 4 años de 0 a 300 clientes. Sí, más o menos. Lo que pasa es que hubo una integración ahí primero. Es decir, nosotros en el finales del 20, digamos, que es cuando ya empezamos a diseñar todo esto y a cambiar la marca, etcétera, nos damos cuenta de que esto hay que ponerle recursos, etcétera, y compramos una asesoría a finales del 21, 22. ¿Cómo crecéis? ¿Cómo crecéis tan rápido? Bueno, hay una parte del networking es decir, de hecho, te diría que
nos focalizamos mucho en esta herramienta de Holded concretamente, y hay una parte de networking dentro de lo que es el ecosistema de startups que ahí no es tan grande en Barcelona. Es decir, de hecho, no es tan grande. Entonces, ahí empiezas a conocer, pues, despachos de abogados especializados, pues empiezas a conocer consultoras de I+D que te llaman, oye, es que esta asesoría, este cliente necesita asesoría porque estoy haciendo el ENISA para pedir y es que tiene la contabilidad desastrosa, la hacéis vosotros. Es decir, hay un networking, consultorías de I+D, abogados, la propia herramienta de Holded, otras herramientas, Amfix, etcétera. Fondos, los Ventures Capitals también, cuando nos empiezan a conocer y te dan, ya te llaman y dicen, ostras, por fin tengo un dato financiero, y ahí empezamos a traccionar. Básicamente. Sí, básicamente prescriptores, vamos a decirlo así. El sistema de prescriptores es uno de ellos. Holded, alguien compra Holded y directamente os manda. Es verdad que nosotros, una de las partes del crecimiento, o sea, nosotros, como te decía Jordi, tenemos varios prescriptores. El primero es el boca a oreja de clientes contentos. El segundo es partners, en el sentido de abogados, etcétera. Temas de venture capitals que también nos acaban llamando, porque muchas veces son ellos. El cliente final acaban siendo ellos, en definitiva. El que tú tengas la información bien la necesito yo, no la necesita el empresario en este caso, o el empresario fundador. O la necesita, pero yo quiero asegurarme de que la tiene, ¿no? Exacto. Y también los millones y quiero saber dónde Exacto. cómo se gasta. Sí, que alguien levante la bandera cuando el cash flow, pues, oye, 2 millones a 200.000 al mes, estás quemando, pues, 10 meses, ¿no? ¿Eso cómo funciona? Es decir, ahí el cliente, ¿quién es ahí? No, el cliente siempre es el empresario. Ahí los ventures tienden a guardar una distancia, es decir, saben guardar esa distancia, pero al final tú notas que el cliente final es el otro. No es tanto el empresario, que hay veces que más o menos, esto me da más o menos igual. Algunos, hay otros que son mucho más estrictos, pero sin embargo los venture o los fondos, o como lo queramos llamar, o según cada uno de ellos, pero son ellos los que realmente necesitan ese dato. Y a tu pregunta concreta, sí, Holded es otro de los prescriptores. Posicionamiento dentro del marketplace. Exacto. Al final, cuando vas creciendo, ahora somos platino, hemos ganado 2 premios de Holded. Fuimos el primer partner. De hecho, Holded no le puso mucho foco nunca a los asesores hasta el 2023. Con la compra de Visma. Cuando Visma compra Holded, y supongo que la instrucción de Visma es darle esfuerzo, o darle, digamos, ese peso que tiene la asesoría, porque al final cierra el círculo que realmente quiere Holded que se cierre dentro del propio Holded, ¿no? Que es cierre la contabilidad, los impuestos, todo dentro de Holded. Si no hay un asesor es muy difícil hacerlo bien en Holded, ¿no? Porque al final hay determinadas casuísticas a la hora de contabilizar cosas que es imposible, ¿no? Si un activo lo tienes que, claro, si un activo lo tengo que activar o no, si es deducible o no, si el IVA lo tengo que deducir o no, si tengo que amortizarlo en 5 o en 10 años y todo lo que requiere una parte contable fiscal. Holded está muy bien visualmente, pero hay detrás un conocimiento que a veces ni el propio OCR, ¿no?, te cubre ni el 10% de eso. Ahí está en la empresa, ¿no? Pero en el 2000... Pero creo que nos reíamos más que otra cosa. Nos separaron como en el cole. Pero fue una época corta, es decir, lo suficiente como para aprender el mecanismo o cómo se trabaja en una asesoría, que de hecho aquella experiencia nos ha servido muchísimo ahora. Es decir, no sé a quién una vez escuché o leí que para emprender tienes que conocer muy bien el sector donde estás, ¿no? Y más allá de que nosotros lo dejamos y abandonamos, y nuestra intención no era para nada volver a la asesoría tradicional, ¿no? Porque aquello forma parte de tu vida, ¿no?, para aprender unas determinadas cosas, ¿no?, como en auditoría, como en consultoría. Es decir, aprendes, lo dejas, lo usas para tu vida o tu carrera profesional en la empresa final, pero nunca piensas que aquello va a volver, porque es un sector que no nos llamaba, bueno, a mí al menos no me llamaba a volver a ese sector, ¿no? Pero, en cambio, como conocíamos el sector perfectamente, teníamos ya el networking, o yo ya había empezado el networking con todo el tema del ecosistema, de startups, etcétera, que yo creo que son las dos cosas que se requieren para emprender, ¿no? Y ganas, ¿no? Es la tercera, digamos, ¿no? El networking y ganas y conocer el sector perfectamente, ¿no? Y unirte a gente que creas que puede aportar más que tú, ¿no?, en determinados aspectos. Yo una duda del primer proceso que habéis comentado de integración. Si pudieseis valorar desde que empieza hasta que considero acabada la integración,
¿Cuánto tiempo pondríais a eso? Nosotros, por diversas circunstancias, entre ella que nosotros éramos los pequeños, en aquel entonces han sido 2 años, porque hay una cosa con la que no contábamos o minusvaloramos en aquel entonces, y es la resistencia interna, la gran resistencia interna al cambio. Sin dañar más que la integración es coger a 10 personas y cambiar la forma de trabajar. Estábamos tan convencidos y aparte conocíamos esa asesoría, ya habíamos trabajado con ellos, o sea, no vino de cero tampoco, pero, sobre todo Jordi en este caso, pero aún así pensábamos que había cambios que eran, todo lo que estábamos comentando, ¿no? Para el cliente, para tal, para el cual, entendíamos que eran cambios que los trabajadores también iban a asumir con alegría, vamos a decir así. Y tampoco era un gran cambio para los... Bueno, probablemente si ellos me están escuchando dirán, colega, pero bueno, pero podríamos decir que tampoco, si lo ves visualmente, más allá de que sí que era un cambio, no tenía por qué ser un gran cambio para el trabajador, ¿no? Algunas cosas, pero es una forma diferente de hacer, ¿no? Y en la asesoría, en nuestro mundo concreto, pasábamos de, yo siempre pongo el mismo ejemplo, nosotros ahora somos como ese chef japonés que te cocina en la mesa. Es decir, yo, si trabajas con un holder en contabilidad colaborativa conmigo, yo te puedo decir que la contabilidad está hecha, pero tú lo vas a ver si es verdad o es mentira, ¿no? Mientras que si me hago en una 3 o en lo que sea, pues ese fue el gran cambio, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a decir al cliente dónde estamos? No lo terminaban de entender. De hecho, eso es lo que nos hizo pensar en sí mismo, es una cosa que realmente, porque hay un momento que dices, ¿cómo puede ser que estemos creciendo tanto en un sector tan tradicional y tan maduro, ¿no? Como este? Y estemos creciendo tanto y la primera integración nos sirvió de decir, vale, si esto nos pasa a nosotros, lo que tiene que pasar a las grandes redes de asesorías como quieran cambiar su rumbo de hoy para mañana. Es decir, no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Y de hecho, si nos vamos un poco a quiénes hay, ¿no? De asesorías en esta forma de trabajar, que hay unas cuantas, no somos los únicos que hay en España. Vamos, más o menos los partners que nos conocemos todos, los partners de platino, de Holdet, etcétera, que ya nos conocemos todos. Al final, básicamente, ese tipo de asesorías han nacido todas básicamente de un mismo punto, ¿no? Que es directores financieros, controles que están haciendo ciertas cosas en plan como nosotros, ¿no? Y que cambian un poco y pivotan, y ya somos 8 o 9 asesorías que nos conocemos, que todos venimos un poco de la misma idea, ¿no? Y en cambio, grandes asesorías que hayan cambiado su forma de trabajar es prácticamente imposible, porque una persona, ¿cómo lo vas a decir a una persona que va 20 años haciendo una determinada forma, 20 personas, 20 años haciendo la misma forma de trabajar? Es casi imposible cambiarles el rumbo para que trabajen de otra forma, ¿no? Entonces yo me imagino estas grandes redes de asesorías, y que no quiero decir nombres ahora, pero todos nos vienen a la cabeza algunas, pues no se les espera. ¿Cuánta gente quedan de los 10 que integrasteis? Todos. ¿Las asesorías partners, estas más o menos que nos conocemos? No, hablas de trabajadores. Sí. No, trabajadores todos. De hecho, una de las, de momento, acabará ocurriendo, porque muchas veces la asesoría es verdad que no es una estación final. La asesoría para muchos trabajadores acaba siendo una estación de paso. Aprendes, coges experiencia, tal, y eso es algo que yo creo que también es parte del conocimiento de tu modelo de negocio, ¿no? No nos vamos locos. Pero a día de hoy, de forma voluntaria, se nos ha ido muy poca gente. Una pregunta, las dos integraciones, ¿cómo se han financiado? ¿Cómo ha funcionado? O sea, la segunda es un intercambio de acciones. La segunda, un intercambio de acciones. Sí. Y la primera te decía que tengo mi piso allá, pues no es mío del todo. Sí, no, pero la primera sí que nos la jugamos, vamos a decirlo así, ¿eh? Hay un momento y eso creo que es importante a todos los niveles, ¿eh? Un modelo de negocio, independientemente, una emprendeduría, la que sea, en la que consideres que otro te va a pagar la fiesta, es difícil, ¿eh? Hay un momento que tú tienes que poner de tu parte. Es difícil que ocurra, digo, porque muchas veces que te vienen, oye, no, es que quiero que el banco me tal, ¿y tú cuánto vas a poner? No, yo los 3.000 del capital social. El banco pues te va a dar, a lo mejor te da 3.000 el banco, te va a dar lo mismo. Fue el 2022, creo que fue el momento en que el Euribor fue... Sí, sí. Creo que tenemos... Tenemos la mejor hipoteca de España, eso es verdad. Sí. Después de firmar y empezaron a subir. ¿No? ¿Cómo fue? ¿Tuvisteis que pagar el 100% de aquello al inicio? ¿Pudisteis hacer un reparto primer año, segundo año?
Bueno, como la hipoteca estaba vinculada al pago, entonces si no pagabas... O sea, lo hemos financiado por otro sitio, no tanto con el pago hacia adelante, sino con nuestra hipoteca hecha con el acuerdo bancario. Pues hay hipoteca el piso para pagar la empresa. Y se pagó el 100% de la empresa a los socios. Sí, por eso. Por eso digo que ahí sí que hubo un momento que sí que íbamos a negociar o hubo una negociación, pero al final, bueno, pues al final decidimos hacerlo todo, también había una mejor condición y entonces así fuimos. ¿Eran empresas que querían salir de la empresa o...? Sí, era una persona que se quería jubilar y salió perfecto en ese sentido, ¿no? Llegamos nosotros en el momento ideal, estaba el hijo que quería cambiar el rumbo, él sí que quería cambiar el rumbo de la asesoría, de su asesoría o la de su padre, pero no sabía cómo. Él era consciente que ese formato no era válido, pero no sabía cómo hacer ese cambio, ¿no? Y entonces ahí sobre todo conocía a Jordi y entonces ahí vio que nosotros podíamos ser su solución. Y ahí es donde entramos. Yo por mi parte, ¿dónde os veis en 3-4 años? Idealmente jubilado y con... No, a ver, yo creo que tenemos capacidad para seguir creciendo. Es decir, es verdad que yo creo que el mundo de la asesoría todavía tiene mucho camino por recorrer. Es un camino todavía con muchos clientes a los que podemos ayudar. Creo que nosotros, como nuestra tipología de cliente, todavía estamos en un nicho relativamente pequeño y joven. Es decir, tenemos mucho startupero, tenemos mucho gente que tal. Yo creo que tenemos que crecer, porque creo que podemos crecer precisamente hacia pymes. Es decir, yo creo que esas pymes, o sea, de alguna manera hay un cambio de mentalidad que han hecho. Yo siempre digo que tenemos que ir, o que nuestro cliente es el nuevo empresario, pero nuevo empresario entendiéndolo como aquel que tiene conocimientos financieros porque ha estudiado o porque lo que sea o porque ya no es a lo mejor como antes, ¿no? Mira, tengo 10 en el bolsillo, pues tengo 10, ¿no? Es un caso diferente, ¿no? Entonces, a día de hoy ha habido, dentro de esos nuevos empresarios están todos los startuperos son nuevos empresarios, pero no todos los nuevos empresarios son startuperos, ¿no? Eso es lo que quiero de alguna manera explicar. Pues correcto. Exacto, por eso. Entonces, dentro de eso, creo que los startuperos sí que han dado un cambio en cuanto a, hostia, este tipo de asesoría, este tipo Holded, este tipo tal me ayuda. Tengo la sensación que no tantas pymes han hecho ese cambio. No digo que no haya habido muchas, digo que porcentualmente no ha habido tantas, ¿no? Cuota de mercado tiene que haber un paso mucho más. Exacto. Y creo que nosotros estamos preparados o estamos intentando estar preparados para que cuando ese cambio llegue, cuando ese cambio de mentalidad poco a poco vaya llegando, incluso nuevas generaciones en empresas, gente que ha montado algo que no necesariamente sea tecnológico, nosotros queremos estar ahí para poder seguir ayudando. ¿Creéis que es un tema más generacional realmente esta? Porque el no ver la posibilidad de tener la transparencia del dato, etcétera, como comentabais, y la contabilidad. Un tema de necesidad y de conocimiento también, ¿no? Es decir, eso es lo que comentaba Esteban de que realmente si tú al final tu modelo de negocio eres una tienda de retail y te guías por la caja, ¿no? Por lo que tienes aquí y ostras, pues mira, como supongo que Amancio Ortega montó la segunda y la tercera tienda, ¿no? Pues oye, me sobra esto, pues venga, vamos a montarla. No hubo nada más que eso, seguramente, ¿no? Mientras eso siga así y esa generación de empresarios donde son muy buenos en su producto, en marketing, etcétera, pero no tienen conocimientos de financieros, etcétera, pues eso seguirá así. ¿Qué pasa? Que ahora ese ecosistema de profesionalización de emprendimiento donde quien levanta dinero para montar tiendas o empresas está totalmente profesionalizado, ¿no? Y entonces ahí sí que hay alguien que ha estudiado en ESADE, NIS, no sé qué, levanta 1 millón de euros porque ha montado un Excel muy bonito, pues ese sí que sabe lo que es una pérdida y ganancias, un balance de situación, los de encima le piden ese cash flow, etcétera. Entonces eso va a ir poco a poco ganando terreno a nivel de... Porque cada vez es más difícil emprender si no levantas dinero, esa es la realidad. El ejemplo que acabamos de dar de tener que hipotecar la casa es tal cual, pero no todo el mundo puede hipotecar su casa. Es una manera de acelerar el crecimiento. Hay un emprendimiento que es, a lo largo de 20 años, voy construyendo... Exacto, y ese es donde yo creo que nosotros, o sea, es decir, hay una parte generacional, estoy de acuerdo, hay una parte sectorial, es decir, sí que es verdad que a lo mejor si yo tengo un conocimiento, si yo tengo el bar de la esquina, por poner un ejemplo, si tengo el bar de la esquina
que él necesita su asesor. Nosotros no somos su asesoría. Porque yo te voy a decir, oye, mira, es que he hecho todo el ejercicio, he hecho toda la contabilidad y oye, que te va bien. Él me dirá, ya lo sabía yo. Sí, mira, tengo. Porque es verdad, porque ahí el negocio sí que está muy relacionado, la caja está muy relacionada con el negocio, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es entrar cuando empieza a haber una cierta dificultad técnica, vamos a decir así, ya sea financiera o lo que sea, donde podamos aportar nuestro valor añadido. Y con eso no estoy diciendo que el bar pueda o no pueda ser mi cliente, que no estoy hablando de eso, que por supuesto. Me refiero más al concepto de que nuestro valor añadido tiene que estar allá donde haya alguien que tenga esa necesidad. No. Igual que una asesoría actual puede atacar a muchos clientes o al 90% del mercado, nosotros no podemos atacar al 90% del mercado, porque nosotros queremos atacar o podemos dar un valor añadido a aquel que entienda que tiene una necesidad o aquel que sepa que tiene una necesidad. Y ahí se la podemos cubrir, cosa que hasta ahora no ocurría. Tú tenías que acabar yendo, de hecho muchas veces nos ocurre, ¿no? Pero ¿de dónde vienes, no? ¿De qué asesoría vienes? Vengo de la asesoría de mi familia que tenía una asesoría antes, etcétera, ¿no? Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Entonces, hay una parte generacional, hay una parte sectorial y hay una parte de que cada vez más, insisto, y más allá de que aparte levantes o no levantes, se necesita ese conocimiento para saber dónde estás. La gente, oye, quiere ir al banco y quiere ir con las cosas claras de dónde estoy, o si te viene un socio, o si quiero comprar, o si tengo que abrir. Antes era un poco más a pecho descubierto, pero si ahora yo quiero abrir este propio local, ¿no, Mater? Oye, quiero comprar el local de al lado. ¿Puedo? Antes venía mucho más por mis narices, ¿no? Por no decir otra cosa. Pues ahora no, ahora es, oye, espera, ¿puedo o no puedo? Vamos a mirarlo porque nos estamos jugando mucho y más en un mercado cada vez más competitivo, más restrictivo, etcétera, etcétera. No hay tanta capacidad a lo mejor como había antes, que era un mercado en expansión. Parece, lo dejamos aquí por nuestro lado.